En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Pensamiento, ¿qué es el pensar? El pensar es el decir dentro de mí mismo. Esto lo dice Juan el Bautista, pero recordemos que ante Dios no hay pensamiento oculto, Él todo lo conoce, incluso lo ve, todo lo oye, mis más íntimos pensamientos. Quiero pedirles que me acompañen en el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos. En el capítulo 11, efectivamente, para algunos que conocen este pasaje, este es el estandarte, digámoslo así, el pasaje bandera en cuanto a la fe concierne. Por supuesto no es el único, pero aquí me habla totalmente acerca de lo que es la fe y ejemplos de ello. Vamos al versículo 1, comenzando por ahí. Es pues, dice así, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me habla de la certeza, me habla de la convicción, claro, la certeza que yo tengo aquí en mi corazón, la convicción que yo tengo dentro de mí mismo. Y con base en eso, miren que con base en esa certeza es que se va actuando dentro de mi pensamiento. Si mis pensamientos son de duda, es porque allí no hay fe en mi corazón. Si mis pensamientos hay incredulidad, ¿será que sí? Es porque allí no hay fe alguna, no hay convicción, no hay certeza. Pero miren lo que dice a continuación, dice, versículo segundo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Alcanzaron buen testimonio. ¿Saben cuál es el testimonio que yo doy? El buen testimonio tiene que ver con mi fe. El buen testimonio no tiene que ver con lo que yo exteriorice en mi vida. El buen testimonio no tiene que ver con lo que yo exprese de labios para afuera. Por supuesto, de la abundancia del corazón hablan los labios, pero de la abundancia del corazón también habla el engaño, no olvidemos. Pero Dios es el que mira el corazón. Pero el buen testimonio tiene que ver con la fe. Entonces, con aquella certeza, con aquella convicción que está dentro de mi vida, dentro de mi corazón, con aquello que está dentro de mi pensamiento. Por supuesto, que eso determina, recordemos, que mis pensamientos determinan mis caminos. Esos caminos que yo tomo fundamentado en la fe. Esos caminos fundamentados en la certeza, en la convicción. Luego el versículo tercero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendemos. Por ahí hablamos hace ya unas semanas, unas pocas semanas, acerca de lo que es el entendimiento, el entender ahí en el corazón. Claro, entender aquellos pensamientos que están ahí en mi corazón. Yo comienzo a entender y con base en el entendimiento es que ya, claro, mis pensamientos comienzan a tener, bueno, en el sentido por supuesto espiritual de la palabra, a tener sentido. Entonces yo entiendo, por la fe es que yo entiendo. Pero entendemos aquí algo también, y es que hablando de entendimiento, es que nuestra fe no es ciega, por el contrario, es una fe sabia, por el contrario, es una fe inteligente, que la fe va en contravía de la inteligencia, pero por supuesto que no, por el contrario, porque mi fe está fundamentada, esa fe que yo tengo, en Dios, en su palabra, en aquel absoluto que es Dios, en lo absoluto que es la palabra de Dios, en aquello que es inmutable, aquello que es irrefutable, aquello lo cual, pues sí, es incuestionable, porque siempre se cumple. Entonces, ¿dónde está la necesidad en cuanto a la fe? ¿Dónde está la ceguera? ¿Mi fe es ciega? Pero por supuesto que no. Mi fe tiene un fundamento y eso es lo que yo entiendo. Yo he entendido, por ejemplo, el haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Claro, nos han dicho que el universo ha sido creado a través de otro tipo de métodos, que obviamente son, pues, incluso, tan solo pensarlo es absurdo. Lo que pasa es que como que nos han tratado de convencer a lo largo de los años que es así, como tantas cosas hoy nos tratan de convencer que tienen toda la razón de su parte, cuando a la hora de la verdad pues están fundamentados en nada, en un vacío, como decimos, están pegados con baba. Pero yo lo entiendo. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, porque aquí me pone muchos ejemplos. Claro, todos estos murieron. Enoc, por supuesto, Abraham, tantos que me menciona aquí la palabra de Dios. Bueno, también pasamos por ahí, obviamente, por Noé. Murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido.
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque, versículo 14, los que esto dicen claramente han de entender que buscan una patria. Claro, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Y por qué sin haber recibido lo prometido? Porque no olvidemos algo, que todas las promesas se cumplen por medio de Jesucristo. Todos estos personajes del Antiguo Testamento. Esta no es la primera vez, por cierto, que abordamos este punto. Lo que pasa es que, quiero decir este versículo, lo que pasa es que lo estamos viendo dentro del contexto de la fe la cual está ahí en el corazón, la fe, la cual me hace entender ya todas las cosas. Entendemos, yo entiendo. Porque miren qué interesante. La fe cimienta mi entendimiento. La fe me permite entender. Entonces aquí no cabe aquello que dice, no, es que actúe por fe, así se vaya en contra de esto del entendimiento. Así no le entiende. Resulta que no es así. Es todo lo contrario. Es que nos han metido tantas mentiras para tratar de refutar, por supuesto, acerca de la fe, de refutar de mi fe en Dios, de refutar la palabra de Dios, que hasta muchos terminan creyendo. Y por el contrario, estos murieron sin haber recibido lo prometido, me dice la palabra de Dios, pero lo creyeron por medio de la fe, lo saludaron por medio de la fe. Claro, eran extranjeros y peregrinos en la tierra, porque no pertenecían aquí, sino que le pertenecían a Dios, su ciudadanía celestial. Dice, porque los que esto dicen, y esto dicen, y lo dicen ahí desde el corazón, porque los que esto creen, por eso dice así, creyéndolo, y yo creo en el corazón, lo que esto creen, los que esto piensan, y piensan obviamente con certeza, con convicción. Los que esto dicen, claramente han de entender que buscan una patria, claramente han de entender que buscan un padre. ¿Saben? Patria viene del término pater, padre. Claramente, usted y yo siempre hemos buscado eso, una paternidad. Y la paternidad, hoy yo la tengo por medio de Jesucristo, que me dio a su Padre. Pero también dice, buscan una patria, porque todos tienen necesidad de pertenencia, buscan pertenecer. Por medio de la fe, es que yo entiendo esto ahora, por medio de Cristo, de mi fe en Jesucristo. Todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Pero por supuesto, todo esto se cumple ahora en la vida de aquellos que murieron antes de Él. Se cumplen por medio de Cristo. Y hoy para nosotros, por supuesto, ya sabiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Versículo 15. Pues si hubiesen pensado en aquella, hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, aquella patria donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si hubieran pensado en aquella, o sea, en las cosas del mundo. Si hubiera pensado en aquel lugar de donde Dios me sacó, si hubiera pensado en aquel viejo hombre antes del nuevo nacimiento, si yo hubiera pensado en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, en las cosas de esta patria, entre comillas, yo hubiera tenido tiempo para volver, pero ellos no lo hicieron. Claro, digo yo, ya trayéndolo al presente, aplicándolo para nuestra vida. Pero ellos no lo hicieron. Saben que en eso consiste la vida de fe. La vida de fe, recordemos lo que compartimos el día de ayer, es tener claridad de a quién voy. Yo voy al Padre. Yo voy a mi Señor Jesucristo. En eso consiste la vida de fe. Entre otros puntos fundamentales. Saber de dónde salgo de Él. Saber qué estoy haciendo aquí, vivir por fe. Claro, en este caso, ayer hablamos acerca del amor y a quién voy, que es a Dios. Si hubiesen estado pensando, no, yo no puedo pensar siquiera en ello, no puedo pensar, porque la fe consiste en eso, la certeza, la convicción de a quién voy, a quién le pertenezco. Versículo 16, finalmente, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial. Claro, yo anhelo una patria celestial, una patria eterna. La patria eterna no es esta, es la celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Y recordamos aquí, pero anhelaban una mejor. Hace unos pocos programas también compartíamos esto, el anhelo. El anhelo en mi corazón, el deseo en mi corazón, tiene que ver con lo que yo pienso en mi corazón, pero anhelaban una mejor. Ellos siempre pensaban en una patria mejor, la celestial. ¿Usted está pensando en esa patria? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Eso es lo que está en su corazón? ¿Ese es el pensamiento de su corazón? ¿Lo que Dios tiene para usted? Si ese es su caso, ese es un anhelo que viene de Dios. Qué bueno que usted esté anhelando eso.
Qué bueno que usted esté deseando eso. Por eso, la oración de nuestro Señor, ¿cuál fue? Cuando estaba aquí en medio nuestro. No pido que los quites del mundo, no, te pido que los guardes del mal. Usted y yo estamos para cumplir, sí, también una función aquí en esta tierra. Y aquí es donde Dios nos tiene. Pero no para, claro, no para quedarnos aquí en este mundo, no para vivir de acuerdo a este mundo, no para volver mi corazón a este mundo, sino siempre pensando que Dios tiene preparado para mí. Y esa es mi fe, esa es mi certeza, una patria mejor. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, gracias porque tú eres aquel que cimienta en mí la vida de fe. Por la fe entendemos. Por el contrario, la fe es aquello lo cual me da el entendimiento, enriquece el entendimiento, da sentido al entendimiento, pone en orden el entendimiento dentro de mí mismo, por la fe. Ahora, Señor, por eso, por la fe, mis pensamientos se ordenan. Por la fe es que en mis pensamientos ya no hay contradicción, ya no hay dudas por medio de la fe. Por eso entiendo, Señor, que la fe, y lo entiendo, no es ciega. La fe no es el tirar golpes al aire, al azar. No, Señor, la fe es sabiduría, la fe es inteligente, porque está depositada mi convicción, mi certeza, mi confianza. El creer está depositado en ti, mi Señor, en tu inmutable palabra. Señor, por la fe. Por la fe es que yo, Dios, entiendo todo. Todas las cosas es que yo las entiendo por medio de la fe. Sin la fe no es posible el entendimiento. Y cuando no hay entendimiento, hay caos, hay desorden familiar, hay desorden, claro, personal, desorden social. Pero lo entiendo por medio de la fe, en ti y en tu palabra. Ahora, Señor, gracias, porque por medio de ti es que yo puedo tener a tu Padre para mí. Es que yo puedo pertenecer. Es que tú me das la vida eterna. Que la bendición de Dios nuestro Señor recaiga sobre cada uno de ustedes en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú y seguramente, claro, de toda la región al norte de Colombia, en la hermosa, bella Guajira colombiana, Guayú Estéreo. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de despedirse, quiero pedirles que nos regale un me gusta en su dispositivo y escriba algo de lo que aprendió, por favor, para enriquecernos ahí en el chat de la palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente mañana a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.